Buenas tardes a todos. Hostia, sigo con la garganta, estoy fuera, Buenas tardes a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo directito aquí en my channel. Bueno, buenas tardes para los que hayan comido, yo también he comido. Hola, hola, hello, hello. ¿Qué tal estáis, chicos? Ya estoy por aquí, I'm ready. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo directito. Hoy se viene Nintendo Direct de Partner. 25 minutitos tendremos. Novedades grande históricas. Hoy va a ser yo creo que va a estar gozo hoy. Y luego a las 4 de la tarde tengo más ganas de esto que lo de Nintendo Direct. A las 4 de la tarde tenemos 3 minutos de tráiler de lo que va a ser DLC expansión, o ya veremos, de Elden Ring. Y de eso sí que tengo hype, Lo de Nintendo también, pero bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ya estaría. Entonces, esperemos que anuncien fecha. He visto por ahí como una pequeña filtración no sé cuánto tiempo de la fecha. no voy a decir nada, ¿vale? Pero da igual, mi Prime lo tendrás siempre He visto por ahí, bueno, a ver, una filtración, esto es lo de siempre. He visto por ahí que la gente se pueda cada porro. Veremos si tienen razón o no. Entonces, el plan de hoy es sencillo. Empezamos muy pronto directo, son casi las 3 de la tarde. A las 3 tenemos lo del Nintendo Direct. A las 4 tenemos lo del Elden Ring. Tengo muchas ganas. Y luego, ¿a qué hora sale lo del juego de los Yordle? De gestión, que lo vamos a probar también. Ese es el plan de hoy. Un poquito, a ver. A ver, el bundle este. Bundle History, ¿cómo se llama? Bundle Tale, no sé ni hablar. O sea, en 3 horas sale. A las 6. Para celebrar el DLC, ¿nos mandas un besito? La serie de Elden ya mismo, ayer hablamos de ello. No os preocupéis. 24 euros, me lo pillo. ¿Quién cree en tu run del Elden Ring jugarás online para que podamos entrar a El Kingmaker lo vimos ayer, loquete. Ayer lo vimos, el Kingmaker, machote. Pues un saludito, weón. Bueno, reita. El Elden Ring no sale a las 3:30. Era a las 4, ¿no? No era a las 4. Es a las 4 que yo sepa, Y... Ah, mira, si lo tengo por aquí, vamos a ver. ¿Me pasáis lo del Nintendo Direct, gente? ¿Un saludito? Espérate, pues un saludito. Estoy en el canal de Nintendo España. No, pero aquí no vale. Tiene que haber uno para que luego sea en español, ¿no? Acá empezar directo está pidiendo. Venga, coño, estoy medio malo. A ver. ¿Qué juego es este? Chicos, no andemos con tonterías, por favor. Vamos a mirar esto. ¿Pero esto qué es? Killer Bean. Esto me recuerda al de la gallina del otro día. Es igual de... Va, gente, no hagáis el tonto, en serio. Ahora no es el momento, que hay mucho hype, va. Ahí va, lo tenía ahí, lo he cerrado. Que era Connor, luego lo vemos, ¿Me pasáis? Nintendo, por favor, les presentamos una tostadora donde podréis jugar a 4 FPS. Vendidas. Vale. No, pero no me lo paséis de Vandal, ni de sitios en plan, por favor, en serio. O sea, vale, parió. Claro, yo quiero verlo yo, joder. En Nintendo España lo puedo ver. A ver, en vivo. Supongo que aquí va a estar, en Nintendo España estará. Me lo quedo aquí, me momento. Voy a cerrar directo, lo juro por Dios, No, os lo juro, es que... Vale, paso. Nada, chicos, suda la polla, lo veo off streaming. La mea tula. Elden Ring es a las 3:30. ¿En serio? Que yo sepa, no, Que yo sepa, no, loquete. O sea, a las 4, ¿no? A ver, Nintendo América. En la boquita. Sí, pero no sale nada todavía.
Vale, o sea, yo ahora mismo estoy en Nintendo España. ¿Vale? Y supongo que ahí deberá salir. En algún momento, ¿no? Aunque no veo nada. Quedan 10 minutos, loco. Qué raro. Bueno, a ver qué tal el hype, ¿eh? Es verdad, chicos. A ver. A las 3:30. Ah, no, 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 no. No os equivoquéis. No es a las 3:30 de lo de Den Ring. Es a las 4. Lo que pasa es que han dicho que van a meter un countdown de media hora. O sea, el directo, o sea, el estreno del vídeo empieza a y media. Pero va a estar media hora, sí. Que lo sepáis, ¿eh? ¿Es esto? Alberto, eres gilipollas. Vale. Voy a poner esto por aquí. En Nintendo, Japón. Chicos, que lo den por el puto culo, en serio. O sea, nadie sabe ni dónde está el este, ¿no? Ah, yo estoy en el canal de España, pero ahí no hay ni Dios. Nintendo Direct, ¿dónde verlo? Venga. ¿Dónde ver el Nintendo Direct de febrero de 2022? No, 22, sí, 24. En el canal oficial de YouTube, Nintendo España. Está. Vamos por culo aquí. Bueno. Pondrán un link aquí en breve, supongo. De momento, ¿sabes? De estrenos y tal. De momento no hay nada. Sí, tiene que ser en este canal, mira. Por aquí se ha visto Nintendo Direct y tal. Aquí, en vivo, tiene que haber algo en breves. Estaría... Directo o huevón. Que me da igual los leaks, que yo no quiero ver los leaks. He empezado a jugar al Star Rail. ¿Algún consejito? Un saludito. No es directo, es un vídeo. No, pero siempre ha sido un vídeo. Lo que pasa es que te lo ponen... Entiendo lo que quieres decir. Sí, entiendo lo que quieres decir. Que seguramente no esté ni en Twitch. Que sea un vídeo. Casi siempre, o sea, siempre es un vídeo como tal. Es un estreno. Lo que pasa es que te lo meten en forma de directo Dale también. un besito a ese gato detrás de ti. Mira. Gente. Hay un gato aquí, ¿no? Ah, sí. Yuki, ¿qué haces? ¿Quieres salir? Se viene DLC de Splatoon Illusion. No me dio nada, cariño. Es la... Ahí cuesta juguetona hoy. ¡Vamos, vamos, guerreros de Nintendo! Vale, todos los fanboys digan ¡ey! A ver cuántos hay. Muchos, ¿no? Sí, pero lo que me acabas de pasar es el Pokémon Present, cabrón, no me jodas. Oh, puta. Mira, mira, hay mucho fanboy, Obvio, como tiene que ser. Se ha liqueado, Pistola nueva del Splatoon 3, no es coña, 20 pavos. ¡Buah! Me la voy a pillar, Si el DLC sale el 21 de junio, ¿me regalas un besito? Yo también... A ver, ya me estás jodiendo. Yo es lo que he visto, que era el 21. En una cosa de una web francesa, no sé qué. Ya estamos aquí, estamos en el... Casi en la Deep Web. Para ver qué coño, dónde está esto, ¿sabes? ¿Cuándo va a salir? No lo sé. Leak. A ver, no lo sé, o sea... Es raro. ¿Qué es lo que más esperar de este directo? Que se acabe para ver lo del Elden Ring. Nah, no lo sé. A ver, es que como no va a ser lo de la Switch 2, ¿qué puedo esperar? Algo disfrutón. No lo sé, al ser de partner, ¿puede haber alguna sorpresa? Buah, es que igual empiezan a sacar juegos de estos, cuidado, Habrá que ver.
Pará, loco. No, pero de Pokémon no va a haber nada. Pokémon es la semana que viene el 27, que eso sí que va a ser tochete. Ponte a subir el Tryhard con Reven. Sí, Kenifobia, voy a hacer lo que te salga a ti de los cojones, ahora mismo. Efectivamente. Mira el puto título, lo voy a cambiar todo y voy a hacer... Kenifobia dice que haga esto. Ahora mismo voy a hacerlo, ¿vale? Venga. Sí, yo he visto algo de una edición muy tocha de 260 pavos y tal. Me la pillo ahora mismo, de hecho. ¿Vas a jugar a Wutherin hoy? No lo sé, chicos. ¿Hoy hay trailer de Elden Ring? Sí, efectivamente. Vale, bueno, aquí estamos, ¿no? ¿Esto cuándo empieza? O sea, quedan 5 minutos, gente, y no hay link de nada. ¿Dónde puedo ver esto? No estoy entendiendo nada. Hostia, es raro, ¿no? Ok. Me estoy rayando. Yuki, ¿tú no habías salido de aquí? A ver qué me parió. Hostia. Pokemitos loquete. Gente, ¿piensas probar el Lasepok? No lo sé. Me voy dando con el Lasepok. Podemos mirarlo, sí. Se podía mirar, pero... En principio quiero probar el juego este de los Jordans, que es de los creadores del Punch Club y a mí me gusta mucho. Así que a ver qué tal. ¿Jugarás al juego de los enanos galácticos? Igual echamos una run luego. Está jugando off streaming. He sacado ya todos los personajes y tal, está chulo. Es del Guerrilla Keeper también. Sí, es de los mismos. Vale, a ver, quedan 4 minutos. ¿Alguien sabe dónde coño se puede ver esto, gente? Se supone que es en el canal suyo, pero yo no veo nada. Esto es una locura, ¿eh? La gente lleva, no es coña, desde ayer sin parar de escribir, ¿eh? Aquí. Aquí es una locura. Ahora va lento, pero antes ha empezado... A ver, está como medio bugueado esto también, ¿eh? Modo solo suscriptores. ¿Cómo suscriptores? Suscriptores del canal, ¿no? Porque si no... Cuidado. ¿Ves? Empieza en 32 minutos. Hay media. Pero... El trailer es a las 4. Hoy hay PUBG. Vale. Entonces, ¿eso qué hago con ello? ¿Lo cierro? Me lo voy a cerrar, ¿no? Porque es que si no luego se va a poner aquí el countdown. Y aquí estoy esperando F5, loco, en Joyer. Aquí, en vivo. Ah, es que igual no es en vivo. Joder. Claro, es que no va a ser en vivo. Lo van a poner aquí, el vídeo y ya está, ¿no? A ver. ¿Por qué no va esto? Quiero el sonido. Cling. Lo publican a las 3 en la web de Nintendo. Vale, pues lo vemos a las 3. Lo que pasa es que ahí te puedes spoilear, ¿no? Da igual. Para Elden Ring falta 1 hora, básicamente. Me voy a meter otras 80 horas de Elden Ring por el culo y me la pela Goz. Mira la página roundtablehall.net. Mucha info y guía para Elden Ring. Pero para el juego normal, ¿dices o qué? Si yo me compré las 2 guías oficiales y las 2 de arte también. Las tengo por aquí todas. Bueno, las tenía, no sé. Estas son. Tengo estas y tengo las otras. Que a ver, que pero si esto es para postureo. Yo no voy a buscar aquí. Si sale Silkson besito. Yo aquí no voy a poner aquí a buscar dónde sale la espada. Eso lo miro por internet. Es por coleccionismo, ¿sabes? Es lo que hay. Pero luego tengo la de arte, con las ilustraciones y tal, está guapo. Claro, claro. 9 meses ya aquí. Estoy hasta los cojones. Y las de arte tienen que estar por aquí también. Las tenía por aquí, las de arte. Un mesecito más X saca padre. Un saludito para ti y para todo el chato Adam Fumo.
Saludito, huevón. Bueno, esto, a ver, a las 3 tenemos esto, 25 minutitos, pura adrenalina con Nintendo, ¿o qué? ¡Buf! Vaya bomba. Hostia, sois unos hijos de la grandísima puta, Buah. Venga, va. Motivado, Quiero mis suitos Pro Max. Espabila, yo que tengo que espabilar. F5, ya está. Vale. No veo nada. Shorts, vivo. No sale nada. Si alguien tiene el link lo vemos, pero yo... Joder, son las 3 y esto... O sea, esto es de coña, O sea, estoy buscando dónde está el vídeo a las 3 de la tarde. Esto es surrealista, ¿no? Joder. Madre me parió. Es que no hay manera de verlo en ningún sitio. Bu. Lo tenemos. Vale, un momento. Lo tengo. Esperad un momento. Que la acaban de subir hace 50 segundos. Vamos a ver en España para verlo con subtítulos, que luego la gente se pone a llorar. Lo tengo. Mide metro 20. Lo tenemos, Stop the count, ¿vale? Me voy a poner en eventos especiales. Esto es un putísimo evento, loco. ¡Oh! De Nintendo, obviamente. Evento especial. Venga, vamos ahí. Vamos, evento. Donaciones muteadas y al lío. A disfrutar de esto. Peggy 18. Joder, aquí te spoiler de todo, loco. ¡Vamos! Dámelo. 23 minutos de pura adrenalina. Se viene. Hello, everyone. Hello. Welcome to today's Nintendo Direct Partner Showcase. In this presentation, we'll be focusing on Nintendo Switch games launching in the first half of 2024. Vale. La from primera our mitad, publishing and development partners. Okay, let's get into some headlines. ¿A qué sale el Simpson? No creo. Strive to survive. Esto ya se sabía. El Grounded, Get tú. ready to embark on an enormous adventure. Recordad que esto es of exclusivo de bite-sized Xbox. proportions. After Pero being shrunken ya no. down at the hands of an evil corporation, you must explore a vast Hostias, qué immersive graficazos world tiene. ¿Pero esto es en la right in nube your o es en backyard. real? Assemble your crew and work together in online Esto es una locura, ¿no? ¿Cómo se ve? co-op with up to 3 friends, or take on the adventure solo. Gather resources to build your base and craft weapons, armor, and tools to improve your chances of survival. Use the tools you craft to La cámara forge lenta y plant todo, está life. guapo. But watch out, you aren't alone out there. Work your way through the campaign to uncover the mysteries of the backyard. Or build, Locura, share, locura, and locura. play your own Locura. creations in Playgrounds mode. Esto es un juegazo, Do de you Surby, have es en what serio. it takes to make A it que le big mole in this es una pasada. minuscule El world Grounded a mí me and encanta. fend off its creepy, crawly inhabitants? Go big Además, este or juego le tengo never cariño. go home. Cuando When conocí a Marty, Grounded digo, vamos a launches jugar on al Grounded. Nintendo Switch April 16th. Y entre farmeo y farmeo, la cañita de pescar de Kenkri. A tale of destruction and renewal unfolds in this return to the Ender Lilies world. This once flourishing country sits atop a wealth of buried magic. Ha dicho que de los creadores de Ender Lilies. Homunculi, artificial life Los forms homúnculos, mira, hay created alguno as en el the chat ahí. country flourished, were meant to bring about a brighter future. Ender Magnolia, será como la segunda parte, ¿no? O lo que sea, ¿no? Del Ender Lilies ese. Está As chulo, Lilac, you'll reluctantly bond with and journey alongside a homunculus Me había dado who mucho played por a culo con el pivotal Ender Lilies. role in the country's demise. When the magic buried beneath the surface became corrupted, the citizens fled upward to escape De its momento, la conferencia nada mal, reach. But those who lacked power and wealth Jugazos, remained tú. abandoned below. Along your journey, you'll battle Me encanta rampaging picar a la peña. homunculi. Upon liberating No, pero es en serio, the creations will join you Este on no sé your qué tal adventure, estará, pero el primero becoming your está muy bien, companions Está and chulo. lending their aid. What awaits Lilac and the Locura, homunculi locura, locura, at the locura. end of their journey? Find out when Ender Magnolia bloom in the mist. Recordad que esto, launches on como Nintendo mucho, será hasta Switch junio o algo de this eso, year. ha dicho.
Primera mitad, ¿has dicho? It's your adventure, your way, in these Nintendo Switch No troleéis, a ver. Explore an interconnected world of puzzles. Hostia, de puzzles, qué bonito, loco. Slide Basada. across rows and columns on a Esto solo sprawling puede hacer gameplay grid, where la Switch. everything moves when you move. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Solve puzzles by Es como muy venturing out de into the la wilderness, casa, yo me entiendo. helping out the Qué bonito. townsfolk, and taking down monsters in handcrafted dungeons. What awaits you on this curious journey of self-discovery? The world is yours to solve in A Ranger, a role puzzling adventure, sliding onto Nintendo Switch this summer. Guide Elaine, a young prince on a journey to liberate Otro five juegazo, nations RPG, from ¿no? the mighty De Sega, Empire's cuidado, dominion. Customize your troops, form your strategy, then unleash your army on the opposing recordaba un poco al- Zenobran forces. Me había recordado al este, al Fire Emblem. Un poco también. Hostia, este está chulo, Es que a mí, ese tipo de juegos yo he crecido con ellos, ¿sabes? RPGs y tal. Están guapos. Atlas and Vanillaware present Unicorn Overlord, launching on Nintendo Switch March 8th. A demo will be available today. Este es bueno de verdad. on Joder, Nintendo pues claro que eShop. está bien, coño. Y tenéis la demo hoy. Originally released on Nintendo A ver. 3DS, the first Monster Hunter Stories game returns, now fully voiced and in HD. En HD. En HD, qué barbaridad. En HD, por la cara. Y con botes y todo, tú. Locura, locura. Many familiar monsters from across the series are Este juego está included. guapo, Plus, you can browse artwork and listen to music in the newly added museum. Take flight in Monster Hunter Stories, soaring onto Nintendo Switch this summer. Es algo distinto al Monster Hunter, obviamente vas con el bicho, pegas con él. ¡Ojo! On a peculiar day, Yen Sid's mischievous mirror lured Mickey Mouse into his workshop. Finding the magic paintbrush, a curious Mickey creates a mess. Este es el del pincel que había, ¿os acordáis? El de dibujo, ¿cómo se llamaba? ¿Sabes cuál os digo? Este yo jugué hace ya muchos años, de hecho en directo creo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Epic Mickey era, ¿no? The platforming adventure Epic Mickey Míralo. returns in a faithful remake of the beloved Un classic. remake, qué cabrón este, voy a ver si hago un juego nuevo. ¿Un remake de qué, coño? Explore this unusual dimension, using the magic brush to shape the world with paint and paint. No, pero este juego es muy bonito. O sea, el original está chulísimo. Disney Epic Mickey Rebrushed launches on Nintendo Switch this year. Next, please take a look at this. A ver. Ah, ya sabemos cuál es este. Creo, ¿no? Ya lo hemos visto. He visto a Luz y me he rayado. Este es el nuevo, ¿no? Lo que pasa es que no había fecha, ya no me acuerdo. Ah, es la expansión. Vale. And so we have found it, the key to the resurrection. So what? This is where you prove you can fight? You think you can just fly in and be a hero? If it wasn't for you, my brother would never have been dragged into this war. You're not alone. If you want revenge, ¿Está guapo el juego o qué? Seguramente sí, ¿no? I'll help you get it. Allow me to remind La gente dice que está muy bien. you were wronged by this world. Persona, pero mal hecho. La polla como una olla, cabrón. Cojones, mal hecho de qué, coño. El día 21. Del 6. Enter or return to this ravaged wasteland and experience an untold story on your adventure. Let's take a look at some more ¿Ha dicho de los rabbits? No, no, me he rayado. Get ready to unite and fight in these Nintendo Switch games. Fight in iconic battles from across the Star Wars galaxy. El Battlefront, tú. El Classic. Qué grande, ¿no? Up to 64 players can strike back against familiar faces in massive online battles. This collection online y todo, includes additional playable characters such as Kit Fisto,
and additional maps like Jabba's Palace. Plus, battle as your favorite heroes or villains in Hero Assault. Play as Luke Skywalker, Darth Vader, and more on maps including Death Star and Naboo. Star Wars Battlefront Classic Collection launches on Nintendo Switch March 14. No va a haber nada tocho. Igual ahora hay bomba, una bomba, cuidado. Igual ahora sale algo tochete, Cuidado. Mira. Es el nuevo, ¿no? Es el nuevo, es el nuevo. Ah, pero este era el que era PvP, ¿no? Es que este es el PvP este que van a sacar, que a mí no me hace mucha gracia, la verdad. ¿No? O cooperativo, no me acuerdo, pero no me llamaba mucho. Once you're set, it's time for battle. Take on an avalanche of enemy factions in solo play or online co-op with up to 3 friends. Grab your gang and head into the a mí no tengo hype, no me gusta este juego. O sea, yo quería el South Park como el que han sacado. RPG, tal, guapísimo, más cartoon, no menos 3D. Sharpen your steel for the latest entry in the Mira, aquí, Otaku, venga, Otakus, venga. When the virtual world goes haywire, the past and present collide. Alongside former adversaries and fallen allies, it's up to you to save the world. Tu hermana Kirito, va. Experience a whole new single-player story, or take the battle online with up to 20 players in co-op play. 20 personas en el online, loco. Coño. Locura, locura. Break, build, and battle your ultimate Gundam in Gundam Breaker 4. Choose from over 250 base kits. Combine and customize their parts to build your very own mobile suit model, known as Gunpla. Then put your creation to the test in a variety of combat missions. By defeating enemies and acquiring new parts, you can equip more abilities to craft the ultimate Gunpla. Plus, you can show off your builds and snap pics in the new diorama mode. Prepare for battle when Gundam Breaker 4 launches on Nintendo Switch this year. Let's get down to monkey business. ¿Este cuál es? ¿El de las torres? Ah, no. The newest entry in the Super Monkey Ball series rolls onto Nintendo Switch. Ya, rarete, ¿no? Monkey Ball. Over 200 brand new stages await 200 niveles nuevos. Motion controls. Este sí que juega. Using the new spin dash move, you can blast over obstacles and create shortcuts to victory. Hostia, ¿cuánto queda? ¡Buah! Queda más de la mitad, Y tenemos ya por lo menos 20 juegos, ¡Qué locura! Estaba de bajona. ¡Buah! 16 jugadores, no. Se están expandiendo al online a un nivel histórico, Kirito, pum, 20 players. Kirito y sus colegas. ¿Este juego cómo se llama el lata? El mono saltarín, ¿no? ¿Cómo era? Ah, no, el boliche del mono o algo de eso, ¿no? Pues tú fíjate, 16 jugadores, locura. Dash and party in one appealing adventure. When Super Monkey Ball Banana Rumble launches exclusively on Nintendo Switch June 25th. Manuel el Bananas. Begin today on Nintendo eShop. Get ready. Este me suena mucho, Este le he jugado yo a la PSP, ¿no? Míralo. Está guapísimo este juego, Este mola un montón. El World Gu, míralo, el 2. World Gu. Igual no estaba ni la PSP, me lo he inventado, pero esto lo juego yo. Está muy chulo. ¿Está en móvil? No lo sé, yo jugué, a ver, yo en móvil no jugué. Yo jugué en alguna consola, no me acuerdo. O en el PC incluso, yo qué sé. A ver, es exactamente igual, yo creo que el 1, pero será en nueva pantalla, ya está. You'll encounter different types of goo balls with unique properties, including explosive goo, jelly goo, and more. Plus, exclusive to the Nintendo Switch Impostor. version, Bueno, este salió antes que el you can build Polybridge, with up to 3 buds in local cooperativo de 4 players, joder. World of Goo 2 launches as a console El día de mi exclusive on cumpleaños, ¿me lo vais a regalar o qué? 23rd. Va. Build a life transcending time. Craft your story 1,000 years in the making in a brand new fantasy life game.
La pequeña ladrona del tiempo. Sí, ladrona porque tiene una cabeza para 3 cuellos, ¿no? Aquí le robo la cabeza. Then use them to restore the island in the present. You'll start out by assuming one of many different roles, called lives. Why not become a miner to collect ore? How about a magician to take down monsters? Or even a carpenter to craft furniture? You can swap between these lives and many more as you rebuild the island. As you travel through time, you'll gradually uncover truths about your new island home. Additionally, up to 4 players can journey together online. ¿Serio o qué? Invite friends to the island and set off to discover the secrets that lie in store. This life is yours to live in. Fantasy Life I, the girl who steals time. Launching on Nintendo Switch October 10th. ¿Cómo octubre? Se habían dicho la primera mitad de... Todo, ¿no? ¡Es el golf, No, esto es un juegazo. Este es el Souls, este. Jugamos la demo, es una puta barbaridad este juego, Es en serio, está guapísimo, Que digan fecha, porque no sé ni cuándo salía. Jugamos en... Yo juego en PC. Y estaba guapísimo este juego, tú. Era muy chungo, además, Soul de cangrejos. Era la polla. Scour the depths of a polluted undersea world in this Souls-like adventure. Míralo, es un Soul-like. Está muy guapo este, If you can go get that treasure they're jawing about, I'll gladly trade your shell for it. Estaba muy guay. Protect yourself with whatever you can find, from cans to cardboard, during your hunt to reclaim. Bueno, pero es que pongo un boss y la música, que está guapísimo, Mira. Ese es el último de la demo, el del barco. But you'll run into a few crabby predators along the way. Perhaps we can work out a deal, little hermit. That treasure's as good as a ver si ponen fecha, porque este estaba guapo, No, el primer bomb me costó unos cuantos tries, 3 o 4. Ya sin cachondeo, estamos guapos el juego. As they say, one crab's trash is another crab's treasure. 25 de abril sale ya. Launching on Nintendo Switch, April 25th. Sale ya. Le daremos caña, These Nintendo Switch games will have you dashing, dropping, and drilling. Join Penny and Yo-Yo in a brand new 3D platforming adventure from the team that brought you Sonic Mania. Sonic Mania God. Swing, ride, and master the cosmic. Había algún rumor de algún juego nuevo de los de Game Freak. All while outrunning a massive penguin army and a colorful cast of bosses. Feast on power-ups to activate transformations. Help out the denizens during your acrobatic escapades. And put your tricks to the test in a time attack. Pues este juego está guapo, Ya lo digo en serio, en plan de... No, si en vez de ser Penny es el Sonic, la gente diría Goti. Mira, ya está disponible a partir de hoy, locura. Local 2-player battles are coming as paid DLC to the fruit matching phenomenon, Suika Game. ¡Qué cabrones, hostias! Choose the 3 modes: Original, Time Limit, and Attack. ¿En serio? ¿Te van a cobrar por el multiplayer? Claro, a ver, también te digo, el juego cuesta 3 euros, creo que es. No pasa nada, ¿sabes? Está guapo, en verdad, Pero es local, ¿o cómo iba? Ah, multiplayer, Hostia, pues va a estar chulo esto. Esto mola, Con el PvP está guapo. A ver, si te lo cobran es lo que hay. Mira, ya está disponible. Gear up for some thrilling drilling in the 2D action platformer Pepper Grinder. Este está chulo. Burrow through terrain. Pulverize enemies in your way. And ride on gnarly vehicles to recover your missing Pepe, ¿dónde está el grinder? Ah, no. Pepper Grinder drills its way onto Nintendo Switch March 28th. A demo will be available today on Nintendo eShop. Mira, está la demo hoy. Giddy up for a fusion of solitaire and horse racing in this remastered version of Pocket Card Jockey. Take cards to create a sequence of numbers and build up power during a race. Check the positions of other horses. Me recuerda un juego de la Super Nintendo, no me acuerdo cuál around the course and grab special cards to gain the upper hoof.
Win events to get new horses, then breed them to raise the next generation of ideal steeds. Bien hecho. You can even race online against other players. Online, hay mucho It's online, off to the races in Pocket Card Jockey Ride On, launching on Nintendo Switch today. Otra vez, no parece que haga juegos hoy. Cuidado. Aún queda mucho. Bueno, aún queda mucho, no tanto, ¿eh? Se ve bonito este. Guardianes de la Noche. A por todas, qué título, ¿no? O sea, ¿era de música o qué? ¡Hostia! Van a sacar el Kingdom Come Deliverance. Qué grande Henry, ¿no? Se llama Henry, tío. Han sacado un roguelite de póker que se lleva un 90 y pico. Está todo el mundo hablando de él. Dicen que está muy chulo. Baltaron o no sé qué, ¿cómo se llama? Se viene algo tocho, atención. Claro. Esto es algo. A ver. Cuando dicen eso, tiene que ser algo gordo. Efectivamente. Pronto disponible. Este no me gusta mucho. Nintendo Switch Online, a ver, ¿qué significa? ¿Sale Mario de arriba? Ojo, el banjo. No, espérate, ¿qué música es esta? Me suena mucho. ¿Es el Golden Age o el Perfect Dark uno de estos o qué? Ah, no, joder, me he rayado. Es el puto este, ¿cómo se llama? Ah, mira, hay muchos, son varios, ¿no? El de lucha este, que está súper guapo. El Battletoads es la hostia. Este, el Killer Instinct. Buah, qué vicio, este juego era la polla, Jugaba yo con mis colegas. Ultra Combo. Combo Breaker. These games are available today. Ese es el Fulgor, ¿no? You can play them with an active Nintendo Switch Online or Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Raro. A ver, dame algo tocho para cerrar. Next is our last announcement. Please take a look. Vale, el último, ¿no? No me la líes ahora, con un algo raro. ¿Qué es esto? A mysterious underwater world is yours to explore in an all-new Endless Ocean game. Welcome to the Veiled Sea, a location known to very few people. This unexplored region changes with each dive, offering new things to discover. Está guapo, Up to 30 players online can plunge into the ocean's depths together. 30 players, locura, ¿no? 30 jugadores. ¿Qué coño? Esto me parece una locura, Mira a Henry y Carlos, loteando, loco. There are over 30 canecres, ¿os imagináis ahí? Some of them are creatures thought to be extinct, and others may be mythical. What will you find on your undersea journey? Endless Ocean Luminous launches on Nintendo Switch May 2nd. Pre-orders begin today. Pues ya mismo, chicos, ya sabéis, pre-order calentito. We hope you're looking forward to exploring the vast ocean on Nintendo Switch. That's all for today's Nintendo Direct Partner Showcase. Thank you for watching.
Los comentarios están desactivados. Bueno, pues no está mal, ¿no? Un poquito lo esperado, chicos. A ver, que también, ¿qué esperaba la gente? Claro, es que os calentéis rápido, chicos. No está mal, un poquito de variedad de juegos y tal. ¡Va! Quedan 5 minutos para la cuenta atrás de Elden Ring. Por la salida de Elden Ring. Elden Ring es tu salida. Saliste de videojuego. Un saludito a las y en verdad todos ustedes de Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Elden Ring. Oye, mira, bendiciones, ya tú sabes. Ustedes son full. Los melazóticos, ya tú sabes. Giovanni Vázquez JV de Puerto Rico. Puesto un cambio desde cambio.com. Video salud 2. Giovanni Vázquez. Este es Giovanni. Vale, a ver, el tema es media hora y media hora esperando. 3 minutos, va a haber 3 minutos de tráiler. 3 minutos es mucho. O sea, un tráiler de 3 minutos es una barbaridad, O sea, 3 minutos significa que va a durar 60 horas, más o menos, Y diréis, ¿qué cojones tiene que ver? Mucho. O sea, 3 minutos de tráiler equivale a que el juego tienes que multiplicar por 200, yo que sé, por 20. Y te da las horas que más o menos que dura, ¿entiendes? Son 60 horas de juego mínimo. Cada minuto son 20 horas, efectivamente. Estoy en la biblioteca. ¿Te tengo sin audio solo de esto? Toma, media hora. No vas a poder hablar. Nada, se viene. Estamos en eventos especiales y no la pega también, No, me cambio de categoría a Elden Ring mejor. Queda mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Qué categoría me pongo? Antes de que me banen. Special Events. Vale. ¿A qué hora es? Pues en 3 minutos hay una cuenta atrás de media hora. Claro, pero un momento. ¿Cómo una cuenta atrás de media hora? Si yo le meto un por 2, ¿qué sentido tiene eso? Mucho, ¿no? Claro, le meto un por 2 y hackeamos el videojuego, ¿no? Están diciendo que sale ya, la fecha esa, ya lo he visto. Lo de la fecha lo he visto. Pero no quiero decir nada todavía. Luego miramos los replays. Hello everyone and welcome back. Luego lo miramos esto. De T1. Ah, chicos, nada, que os den por culo. Por cierto, están las suscripciones. Bueno, ahora lo pongo esto. Oh, por supuesto. Buah, me voy loco, Pues duro esto. Vale, 2 minutos. Bueno, el Nintendo Direct no creo que se recuerde durante mucho tiempo el de hoy. No porque sea malo ni nada, pero simplemente, bueno, sin más. He visto el tweet este, sí. He visto el tweet de... He visto el tweet de lo de Viper, que he estado viendo las finales de la LEC y que quería que ganase más Lions Koi y tenía un mensaje para Supa, pero... ¿Pero dónde está el mensaje? ¿No? Igual lo suben ahora. 50 segundos, ya, pero que no son 50 segundos, que hay que esperar media hora ahora, ¿sabes? O sea, tener la entrevista. Ah. ¿Qué salió en el direct, gente? Poca cosa. A ver, al ser un partner de estos también, bueno, lo que hay. El stream de Twitch hay drops de pelo. El direct, ya, es que el direct ha sido algo bueno. El direct, que mentira, lo que hay.
Y que te diga. Vale. No, pero es que la gente está como loca. Let's go, let's go. Y se van a comer media hora. Hostia, pero media hora de countdown, raro, ¿no? El Kingmaker lo vimos ayer, sí. Ya lo vimos, ya lo vimos. Llevan desde hace 16 horas ahí, no les molestará 30 minutos. No, la gente está aquí como loca, ¿eh? Es una barbaridad esto, ¿eh? 70.000 likes tiene, ¿eh? Qué puta fumada, tú. Madre señor. Hostias. Por cierto, From Software tiene los derechos al 100% de Elden Ring. Lo digo porque Bandai pues ha perdido los derechos, pero el contenido que estaba previsto lo seguirán sacando también. Recordad que tanto Sony como Tencent creo que tienen entre las dos un 16 y un 14% de la compañía de From Software. Te voy a meter un por 2 histórico, subtítulos en español. Y te voy a meter aquí una velocidad de reproducción de por 2. Hombre, si tengo que estar media hora con esto me vuelvo loco, Vale, el life hack ya está. No, pero esto es una locura. Gente, me vuelvo loco. Media hora así. ¡Oh! Hostias, pero media hora, ¿en serio? ¿Qué esperabas? Da, la media hora, si todo el mundo me lo ha dicho. Efectivamente. No. Si no, lo de la media hora ya lo sabíamos. Bro, el Mao. La gente dice el Mao. ¿El Mao de qué? El Mao. ¿El Mao de qué? Si te lo pone aquí, coño. Te lo ponía aquí. Media hora. Countdown. Proceeding to start the trailer. Countdown. No es aquí esto. Joder, gonorreas. No se enteréis de nada, coño. Voy a poner aquí el chat. Se va a spamear. Sale un Aran rápido. Sí, claro. Para estar en medio del Aran y quedarme AFK. Hablemos un poquito de la vida. Cuenta atrás de cuenta atrás. Miyazaki contrató a Digref para esto, no por Dios. Sí, lo del co-streaming de ayer lo vimos. Ya lo he visto, lo del co-streaming de Pokémon. No debería influenciarnos. Influirnos en nada. Recuerda que lo del Battlefield fue 1 hora para luego otra hora. No, aquí es en media hora y ya está. 27 minutos. Podemos hacer algo mientras, si queréis. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Me quito de Special Events. Me pongo en charlando. Vamos a ver algo, chicos. Me pongo en charlando. Vamos a ver mientras el resumen del Lolete o algo, ¿no? Digref deja en paz a Miyazaki. Okay. Primer aviso. A ver. Hoy ha jugado T1. Vamos a echar un vistazo, ¿no? Ha jugado T1 3 partidas. ¿Sale Your Game? Hoy, un saludito chat. Saludos. Sí, sale hoy. En 3 horas, a las 6. Lo vamos a jugar. Mira, ¿nos vemos un par de partidos de estos? Ya, toma por el culo. Onivia, League of Legends Highlights. Locura lo que ha hecho Faker hoy. A ver qué hay por aquí. Primera partida, el Smolder baneado. ¿Hay algo nuevo por aquí? Orn de support. Me representa, ¿no? El Orn de support es que tiene mucho sentido. Personaje tanky, con la Sena va de puta madre. Subes de nivel las estas, tal. Los items. La feria otra vez. Really skyrocket in Challenger this week as well. And so Dindin, of course, very happy to be on his jacks. Will be locked. Sylvie's coming down. Faker con el pintor, ya. He tries to slink into the mist. But Sylvie's coming down. Let's see whether they can actually get on top of him. They dodge the snare. And Jiwoo, he's in range. Piercing Darkness comes down. That's the safeguard. La fumada, ¿no? Live owner as well. He's gonna get hooked. And first blood goes to the Zeri. Bit of it is. Oh dear.
If they can find Gumiushi here, he could just be dead. Hexflash is going to come forward. Peter just looking to try and start this one off with an auto attack as Guma going to get lit on fire and Jiwoo just dashing around. That's the kill. Hostia, les están humillando en bot, Onto this bottom lane and now Colmey's going to turn up, but the Ornn's able to get a kill back. El Kir es un loco de cojones, la quería siempre este tío. Onto Peter. Threaded volley just not quite in the right position as Nongshim will start. Los libros que tienes de Eden están en español, solo encuentro en inglés. Tengo uno en inglés y otro en español. El primero está agotado totalmente. Qué guapardo el Direct de Nintendo, Guapardo que tan guapo como el Link que decían que había. El Mao. And we're going to see in live, Sylvie's dead. Solo kill. Bueno, el buen pintor, ¿no? Having a good time. Yeah, that's standing alongside. He can let us know whether this is in fact certification. As Owner is going to turn up, Dindon could be in trouble here. He is going to manage to flash. Vaya paliza, loco. Going to work out as a hyper proc going to be enough to do it there. As Zeus le ha pintado la cara. Prepared as well. What these team fights are going to look like as these two top laners head towards their first items. ¡Oh, hostia, Faker, la que te va a caer! No. Bueno, espera un momento. Y aún así se lleva una kill y casi se lleva otra. ¡Qué fumada, tú! Lo que pega este güey, Vale, tiene aquí a toda la tropa, la tropa Goofy, Mira el daño que ha hecho, tú. Este personaje está busted, Que tiene un libro y una lágrima, que no tiene nada, Y botar de CDR, además. So Faker able to trade 1 for 1 here underneath his turret when all of the goons turn as well, which I'm okay with. His movement speed is just the greatest. Se está haciendo el Arcángel. Aquí en Europa no se juega con el Arcángel, ¿a que no? I genuinely think they could have. Oh, well, Ocean. This is, of course, the Dindon comfort zone. Getting crushed in lane as Jax. Yep, and this is around the world that he went for. As alright, Owner going to get the mini stun into the wall here onto Colmey, who flashes immediately. Good seismic shove, and Owner is just taken down. Colmey out. Esa partida pinta rara para. And now Faker, he's going to have to run as fast as he can, but the Weaver's wall is going to come through. Gets the flash, and Colmey has just ticked. As Peter avoids some of Faker's damage, but T1 will gain some control. ¡Se mira la cabra, mira! The Weaver's wall. Peter misses the hook, but it's still so much damage. It's everyone. He's just running over the rocks, but this Tú. Que el Ornn se ha medio soleado al puto Nautilus, ¿habéis visto? Damage, but T1 will gain some control of the Lo del Ornn es para estudiarlo, the Weaver's wall. Peter misses the hook, but it's still Vale, mentira, lo ha hecho todo este. So much damage, it's everyone is just running over the rocks, but this fight is so broken up. They're not able to grab one kill. Good fear from Faker as well as he tries to keep himself alive, but the flash from Dindon is going to be there, but it's Owner that's taking matters into his own hands. Jiwoo gonna get Q'd to the face, and it's a triple kill for this man's Lee Sin, and Zeus is looking to hunt down his lane nemesis. Not going to be able to find the house there, but T1 el larva hinchado, And it feels like the engage from Nongshim, ¿cuánto queda esto? was pretty cool, trying to cut them off with the wall. Se va a hacer eterno esto. Madre del señor. Se acaba de empezar a ver el vídeo. As Faker's just going to get thrown around like a ragdoll. Not very fair. Claro, a ver, el güey lo que tiene, no tiene movilidad, si te enganchan. More going to come on through, but it's not going to do anything, and so as we said, great at a distance, but up close and personal isn't his forte. No, Peter being able to slink in through zero vision will be able to do that. As we're fighting again. All right, Carrier going to get permafrosted. Immediately does cleanse that one off. Por eso el Arcángel, ya, hombre, para aguantar. The Herald, and Peter puts it straight into the turret. Hostia. Gets a little bit of value. Oh goodness, that is not the dredge line that he was looking for. Still, the rest of his team is going no ha podido, to le han tirado el ulti y no ha podido meter la cabra a la segunda vuelta, And Zeus now looking to try and move his way in here. Dawning Shadow locks down Dindon. And now Zeus, he's got the Mega Gnar up and available. Won't even need it to help. Con Kate en Balasena. And why do I feel like this game might be over, Ox? Yeah, because they're going Le sacan 5K, no jungle on the side of Nongshim, vale, so esto van dos, but I don't think you have any hope here. I don't think it's happening unless there is a little bit of a blunder. And este es mi primer mensaje, es un mondongo. Puedes fingir sorpresa al verlo, me haré ilusión. Mimético. 100 bits, cuidado, No solo responder a 100 bits, no por nada, sino porque es como un código de invocador, ¿no? De aquí del canal, pero bueno, te lo agradezco igualmente. They're just going to try and get what they can, but look at this turret, it's so incredibly healthy. Very long way. Arctic Assault going to get him over. Yeah, go in. I reckon it's a good idea. Gets the ward over the wall. We'll know exactly what's going on. Over the base. Okay, Dindon
has found a lot of friends that aren't very friendly. Oh, Colby! What a heroic play! Oh, no. Cue the Celine. O sea, es que el Orn aguanta como su putísima madre, Claro, es que tú fíjate. Esto sí que me parece una barbaridad, Esto sí que me parece una locura, Orn al minuto. O sea, lo de Keria es para estudiarlo, lo digo en serio, El Orn lleva 200 minions al minuto 21, ¿vale? Por regla general, el AD Carry no te saca el doble, pero te saca mucho. Por lo menos un tercio. Pueden ser ya las Es una locura, No puedo aguantar más. Un saludo. Un saludo. O sea, es una locura, Cuando se ha visto, yo que sé, el Sion no sé qué, el otro, tal. El AD Carry siempre le suele sacar mucho. Es una puta fumada que este tío lleva 200 minions. Ya son 4 meses con este weón. Es que lleva, o sea, lleva más minion que Faker. Que, a ver, Faker va mal. Pero da igual, es que son 200, me parece una locura. O sea. Vaya putísima locura, la verdad. Ni estoy mirando. You know, a good start for this game from Call Me. That play maybe not the one that we're looking for. That's the first time I've seen something to rival that Alistair play, though. Just walking in front of the ace in the hole, you know, the original hero of bottom lane. Aparte va con el libro. Para TP, para Ignite, para Ghost, lo que sea. Claro, es que lo lleva una feada histórica, Tiene casi 3 objetos. Toma. Pues ya estaría. No, no creo que salga hoy el DLC del Rey, no creo. Pues un saludito para Carmen y otro para ti, Onimurisaki. Saludito, hombre. Estos días ha sido vos veros en la LEC hasta la final en Berlín. Creo que ha demostrado algo a todos los haters que no aguantan verte jugar y reaccionar al LOL. Que tienen razón. Esto es comparar a Dios con un gitano. Cagá, gilipollas. O sea, lo que pega el Zeus, Toma. Con todo lo que le saca, le está costando. Bueno, son 20 minutos de partida, también es complicado. I don't blame him. He needs all the help. That is a true sign that lane has gone. All right. This could also be a little bit of a worry. No me digas que van a tirar la partida los de T1. Va el 7-1, los de T1. Y perdieron contra los de siempre. Son los que le ganan. Menji. No me gusta LOL, estoy aquí para ver lo de Elden Ring. Pues sí que queda menos lo que te. Quedan 15 minutillos más o menos. As the hook is going to connect there from Peter this time around. They're trying to burst him down, but there's a lot of damage coming through. Oh my god. Okay, tries to take the que van a tirar la partida, No paran de morirse random, loco. Oh my god, Faker's damage is also on vision. Trying to take down this outer turret on the bottom side of the map. Looks like Nongshim are opting in for an attempted play on this as the Weaver's Wall does come down. Nah, es un genio. El puto Honor también, cuando le da por algo. Looks like Nongshim are opting in for an attempted play on this as the Weaver's Wall does. Hostia, la acaba de hacer ahí, es una puta sacada. Sale, le mete una patada al jungle y se pira. ¡Qué fumada! La madre me parió. Down. That is Ona locking down the Baron, but can they find the team fight is the question. Oh no, Dundun dives over and delivers a bit of the ultimate to Peter, and Dundun's very much dead. Oh, Dawning Shadow. Yo no entiendo. Los narcoreanos están rotos. Luego lo jugamos aquí y siempre se muere el primero. Gonna lock it down, but actually Faker had the kill in his back pocket anyway. Zeus gonna be held at bay for the minute, but they got themselves the Baron. They also got themselves a kill. Los narc. And now T1 are going to look to re-destroy this mid lane inhibitor. And honestly, I think Sylvie kind of misplayed a bit there. Had an opportunity to get into usan bien la energía ya. A ver, si lo maneja Zeus está roto. Quería agradecerte tanto a ti como a todos el apoyo que generáis a gente que ni conocéis. Hace 15 días, mi pareja de 4 años y medio me dejó, siendo vosotros un pilar en el que apoyarme. Gracias por seguir aquí, padre. Un abrazo, Simprecidor. Mucha fuerza y ánimo.
Decisions going to the pit when you know you want a very patient, setting up Baron health and very close one there. And this is like the sieging power of Ahui is just. It's just really not fair. It's okay, ulti comes down onto Peter, who tries to get himself to relative safe. It's not safe. There's nothing safe about it. Wow. If you're within a screen of this way, you are dead. A screen? I think perhaps two screens? Maybe two screens. If you're on the rift and Faker bueno, esto lo terminan ya, ¿no? then you're dead. Vamos a ver la siguiente. Acá, ya. Esta es la 2, ¿no? La 2 que yo creo que... A ver, la 2 ya sabemos que la va a ganar. Emilio, el Garras. Twisted Fate de carry. Ok. Yumi fuera. La Camille fuera. Twisted Fate de carry. Interesante. Son las 4, no, quedan 15 minutos, gente. Si lo tengo aquí, no os preocupéis. Da tiempo a ver esto y justo empieza. Oh, they're looking for it again, but Sylvie's standing by. Yeah, call me. Gonna once again be put on a leash here as threaded volley, not gonna really find the target, but now Ona could be in trouble. Shattering strike, double value there as he gets flung back into the rock. Hostia, le han reventado. First blood to Sylvie, and it's elementary here for Nongchim. Yeah, disrespectful from Ona not to flash. I saw the health. El Udi sí que está broken. Y el Molder está muy bien también, He certainly is. Does have flash. Is going to elect not to use it here as Faker just needs to hit a Q as the Weaver's wall and then he's dead. Don't know how that ever was going to work. You have to try. Hey, you have to be flashed. Layering comes in. Interesante el TF de carry. And does go down here. For me, oh. Okay, Sylvie is looking for Zeus. They're going to have to stand on the soul. Zeus, I think, knows what the situation is. ¡Pum! A casa. ¿Está la tibia que pierde todas las líneas o qué? Bueno, el Twisted Fate va bien de... Ahí de farmeo. Just as a result of that alone. So the fact that Nongchim have a lead really is significant here. Por eso me tocó ayer un minuto y jugando TF de carry. Lo que pega la carta, O sea, mira quién se ha hecho. Otra vez, bueno. Try and get out of the way. Vault Breaker does come through, and Colmy puts a wall down and is just not going to be able to participate. Lo han reventado, in this particular battle. Sylvie makes it out without dying to the turret. And I just think the TF is so strong already. The Karma's on a really big spike. Definitely feels risky. Doesn't feel risky for Dindin, who is just having the greatest. El Udyr está muy broken, En Europa los han dejado de jugar por la cara, porque está roto, O sea, como el bicho siga así, en el MSI lo vais a ver perma, yo creo. Si no lo tocan nada, ni buffan nada raro de la top lane. Ya te digo yo. Trying to get in range for this Destiny as they now look for Sylvie. He's an opportunity, but the quickness does come down. Seismic shove, just gigantic with Colmy over the wall. And there's the Vault Breaker as Ona goes back in. They're able to grab the kill on the jungle. It's a big shutdown for the Twisted Fate, but now Dindin is going to turn up. Carrier gets into position, and now it's Peter that needs to be the hero. Gumayushi goes down in the fight. Ona surviving for so incredibly long. And la Karma pega el puto horror. Es exagerado de la Karma también. ¿Cuándo es el MSI? En mayo. Jiwoo just by himself towards his bottom lane. There's another one. Back to back. Wow, what a champion. So the base cooldown on it at the moment is 22 seconds, and he was able to use it. Well, I don't think that's too much of an issue because Dundun doing very strongly in the side lane, and you still have the scaling Smolder. Yeah, this game is going right now. A ver, pues la partida no está mal para ellos. Lo que pasa es que se envenenará ahora. Haven't actually looked at it as okay. There's a Destiny, and Colmy is rooted in place. Still, it's a nice seismic shove onto Gumayushi. He's gonna need Carrier's help to try and get out of there. ¡Hostia, dragón, tú!
bunch now as Jiwoo is sneezing all over them. Flap, 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 and they help knock down the first kill. Gumyushi dead once again. Seismic shot Además, el Milio con el Faker's Twister, landing tú. Q after Q after Q with these mantras, but it's just not quite enough to win them these fights. As now Carrier, he's the one running the wrong direction, and Dundun, really nice interruption there. Boom. And Carrier's really dead. I think he was going to be Esa dead skin está either way, guapísima, but still looked definitely cool. Tus expectativas para el Pokémon Direct de la semana que viene. Pues yo creo que, a ver, el remake de la segunda generación está al caer. Yo lo que creo, No esperemos nada de nueva generación, pero yo creo que tirará por ahí, quizá un juego nuevo también. It's just not something that they really care about. They're like, we're going to do what we can do to win, and we don't care what we look like doing it. And it's really okay. Well, this is aggressive. El dragón otra vez. Venga, pam. Once again, the CC kind of massive. As once again, Jiwoo just raining hell down upon them. Gumyushi will land that gold card there. Sylvie's in trouble. Faker comes round though, and I don't know whether we like it too much. Nice Mega Cone is going to connect, and call me. He finds Gumyushi once again, his third death of the game. You see how many control was within that brush? Just slammed every single stacking of T1. Certainly putting a lot of hold. Después de esa partida tenemos el trailer ya casi, Denying that, kind of a big deal. ¿Qué juego de Pokémon me recomiendas para empezar? A ver, el último no está mal para empezar. Es que depende también, claro. El tipo de experiencia que quieras. Si quieres tener algo más 3D, más tal, ¿sabes? El Pokémon Let's Go es interesante, aunque no es el Pokémon que luego vas a jugar al día a día. Porque Pokémon Let's Go es una mezcla entre el Pokémon Go y el Pokémon convencional. A mí me gusta también. El rojo fuego, a ver, es el primero que realmente, ¿no? T1 have to be really cautious here. They certainly do. Sylvie looking for a possible angle here as he gets over the wall. I don't know whether he's completely out of dodge just yet. Decides to go in. I don't know about that, but the side is amazing. Gumyushi going down extraordinarily low. Mom yells into the back line. Sylvie manages to get that kill, and now they get the knock-up onto Ona. He's underneath the turret, but I don't think that's going to matter. The Shattering Strike is decent, and my god, the damage from these Mantrid Qs. Another one can just Lo que pega la karma, ¿qué cojones es? Was that on cooldown for? So they always know. They will always know. Sylvie gonna try and get himself towards the rest of his team. Will be successful as yes. Ona locks down the Rift Scuttler, and Nongshim, they just want out. They don't want to deal with this. Soul Point goes over to T1, and Nongshim unable to get anything off the back end. ¿Qué tal va el este? Zeus, no lo he visto. Estaba por detrás antes. Ya, tiene un montón de farmeo. Bastante más, Tiene 3 ítems. Well, Peter is going to get stunned momentarily. Zeus finds an ultimate, and they just blow him up. Goodbye. Yeah, part of the problem playing the Rakan. I don't even want to think about that. Yeah, I definitely need it. Yeah. Oh my god, the rapid fire Milio combo. Look at the range! That's just absurd. All right, they're going to go for another engage. This time on the Faker. Se está marcando muchísimo, la vi. Pero un montón, Going to be taken down as now Dundun. I don't know whether you win this 1v1 anymore. And yes, he built that extra armor. I just don't know whether it works. Does sidestep the knockup as now Jiwoo is looking to execute them. El dragón en este punto de la partida te mete ese cute, Es el puto mini Elder, tú. No es como el Elder, es un 3% lo que te ejecuta, pero no veas. Are they just going to do it again, just taking these games off T1? Yeah, I guess so. This is why they banned away the Smolder in the first one. You do see Zeus moving over to try. El Smolder va de AD, sí. TP's going to come in from Dundun. They don't want to give anything up to the side of T1. Claro, no sé cuántas marcas de esas tiene porque no lo veo, pero... He's just very dead. Well, never mind. He does stay alive for a bit longer. It's a 1-for-1 trade. Still, Esto lo gana T1, efectivamente no. No, porque he visto que hay un tercer vídeo. Esto empieza ya, En cuanto salga esto, ponemos ya el countdown. Sí, luego miramos lo de las skins de Koi también de Valorant. And they need to keep that up. Oh, speaking of which, yeah, possible angle here. Zona not going to get knocked back, but they just get in. He can cleanse it, and then he can easily use the arm guard to survive like a Yone or something. And I think as long as the Smolder's alive, hard to see them lose. He's going to walk towards this Baron. It goes down extraordinarily quickly. Teleports are coming in. And Qué miedo cuando suena el este, tú, El ulti es una putísima mierda. O sea, el ulti no pega en nada. Lo que pasa que lo que te proporciona es CC, ¿sabes? Ralentiza y tal. Booping and booping as now Ona has to get himself over the Weaver's wall, and T1, they keep themselves alive.
Sí, te cura un pelín, ¿no? Pero es que aquí lo tiran para iniciar siempre. ¡Hostias! Perfect timing on the arm guard. Colmy doing exactly the same thing, blocking the ultimate. And now Gomushi, he's going to do the same thing. Now Faker is in trouble as Dindin has got on top of him, but it's the Smolder that locks down the El Smolder tiene 500 cargas, de eso que ya da igual. The very last second, but he's likely to fall the Inspire Shield, buying some time. And actually, with this Mantra W, he's just surviving. This is ridiculous, but it doesn't matter because he's out of the fight, and they lock down the kill onto the unit. He's still going. He is still going, and he's able to slow down. Se cura ahora el horror, Mantras again, so he's immortal. Is Sylvie actually going to be able to kill him? We're just not going to watch, I guess. Ult up now, so he just has to burst with the ultimate. Yeah. He just has to do that. It's that simple. Mira el daño que ha hecho en el molde, 7000, tú. And now Faker's going to channel the back. As you can see, Nongshim, they are just winning the game right now. He's going to opt in for the teleport to make sure that he can get back to his base. And yeah, Faker's the wave clear. Matt, what a, you know, everyone. Fine, but es interesante. A ver, claro, el Dulce Face ha hecho zonias. Que da igual, porque como también sale con AP. Hostia, se mete mucho karma, Esto me flipa, En tiempo real ves el daño que están haciendo los campeones. Esto es una pasada, The most gigantic shield ever is Carrier gonna get caught out by the seismic shot, but there's the Inspire Shield from Faker. He's keeping them Aún así, mira cómo lo pelean, Estando casi, bueno, ya están por detrás, bueno, minuto 40. ¿Qué ha sido ese ruido, ese dragón del Smolder? Not going to be able to stop this Baron by the looks of things because Carrier is limping around the battlefield. Still, these mantra Qs are so scary. ¡Hostias! Goseius finds 3 with the ulti and then rebinds the soul, but the result is Es que este bicho, que tengas el Elder, loco, de pasiva es una locura, Aunque sea un 3%, pero lo suficiente. Dead Yone and a dead Twisted Fate. I think Nongshim have done it. Faker is going to get routed, and he tried so incredibly hard this game. His karma was like no es un 3. But I don't think it's going to be enough as Dundee no es un 3. Running after Carrier, who Pensaba que era que ejecutaba en 3% de vida. O sea, yo vi que no era como el Elder, una polla, eso no es un 3%. Claro, eso es un poco más. Va subiendo. No sabía que escalaba eso. Vaya fumada, entonces. Vaya locura de bicho. Tiene un late, es una locura. Ya. Vaya puta fumada. Vale, gente, esto empieza ya, 3 minutos. Voy a ir a mear.